Y vamos a leer unos versículos aquí. Bueno, yo sé que hubo un cambio diferente, se tuvieron que levantar más temprano, tuvieron que correr un poco más y bueno, así es que siempre que hay cambios, hermanos, eso sucede. Pero aquí estamos. Capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puedes un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Señor, te pido que bendiga la enseñanza de tu palabra en esta tarde, y te pido que bendigas a los hermanos y que podamos aprender, Señor, una gran verdad hoy. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, es un mensaje, hermanos, que nos hace recordar una gran verdad. Quiero hablar sobre la regeneración. Y la pregunta es, yo creo que cada uno de nosotros debemos de hacernos esa pregunta. ¿Hemos sido regenerados? ¿Ha sido usted regenerado? Bueno, a través del estudio vamos a estar aprendiendo lo que significa eso. La regeneración, hermanos, es una doctrina también conocida como el nuevo nacimiento. ¿Oyó? El hombre nace en pecado y, como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario ser regenerado. Nicodemo era un hombre religioso, hermanos, muy religioso, como creyendo, pensando de que su religión pues lo tenía cerca de Dios. Pero en realidad es que cuando el Señor Jesucristo le aclaró una gran verdad diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, para poder entender esta verdad, vamos a hablar un poco acerca de la definición de lo que es regeneración. Definición de lo que es la regeneración. La palabra regeneración, hermanos, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera la encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 28, cuando el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, nota, hermano, aquí esta palabra en Mateo 19, 28, que el Señor habla de la regeneración. En este texto se refiere al nuevo cambio exterior de las cosas de la tierra. ¿Okay? Habla de un cambio, pero está hablando de algo externo. Y luego vamos en el otro versículo que aparece en el Nuevo Testamento, es en el capítulo 3 y versículo 5 de Tito, donde dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí aparece otra vez la palabra regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora,
en este texto, hermanos, en este texto, la palabra regeneración está relacionada con el nacimiento espiritual de un individuo. ¿Ok? En ambos versículos, tanto en Mateo 19:28 como en Tito 3:5, habla, la idea es del nuevo nacimiento. La palabra en su original quiere decir renacimiento. ¿Ok? Renacimiento. La palabra regeneración se refiere al sentido interno del hombre y su relación con Dios. Sí, por eso necesitamos nosotros preguntarnos, ¿hemos sido regenerados? ¿O es que nada más ha habido un cambio externo? La regeneración es algo interno. Y encontramos en esta palabra, hermano, hablando de algo interno. Le voy a mostrar varios versículos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, le estaba hablando, tú necesitas un cambio internamente. Externamente eres un buen hombre. Muy, muy religioso. Nicodemo era un principal, hermano. Era un hombre muy, muy bueno, era un hombre muy religioso. Probablemente un hombre muy separado. Tenemos que entender que los fariseos eran gente muy separada, hermanos, del pecado. ¿Okay? Externamente ellos eran buenas personas, ¿verdad? No podían contaminarse con el pecado y vivían una vida recta, una vida acá. Pero el Señor Jesucristo fue directo, le dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas nacer de nuevo. Debe haber un cambio en tu vida, un renacimiento espiritualmente. Ahí en el versículo 3, si usted nota, dice, Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, puede estar en la iglesia, puede haber nacido en la iglesia, puede haber crecido en la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. El versículo 7 dice la palabra de Dios, hermano, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está hablando, hermano, algo interno que tenía, este hombre necesitaba hacer. Y allá en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1 y versículo 3, también aparece una gran verdad donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. Por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí aparece la palabra renacer. ¿Okay? Noten, entonces estamos entrando en este estudio de la palabra regeneración, que se refiere al estado interno del hombre. Como hemos visto en San Juan 3:3 y versículo 7 nos habla de un nuevo nacimiento. Y en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3 nos habla de renacer. ¿Okay? Renacer. El versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de semilla corruptible, sino dice, sino de incorruptible, hablando de la simiente de Jesucristo. ¿Ve? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, bueno, seguimos entonces viendo. Hay otros versículos más que nos explica el Nuevo Testamento. Y en Juan 1:13 nos habla, hermano, ese versículo es un versículo que deberíamos de citarlo siempre, los ganadores de almas, para dar seguridad de salvación, donde dice que los cuales no son engendrados de sangre, hablando de los creyentes, ni de voluntad de carne, dice, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, fuimos engendrados internamente, no por un padre humano, sino
por Dios, algo que sucedió internamente, no es algo externo. ¿Ok? También encontramos, hermanos, entonces vemos esos, aquí la palabra que habla de engendrados de Dios. ¿Ok? Ya vimos engendrados de Dios, ya vimos nuevo nacimiento, ya vimos renacidos. Y también en 1 de Juan 2:29 encontramos otra verdad que habla de lo mismo. Dice: y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Note, nacido de Él. Todo aquel que hace justicia, o sea, todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo, aquel que es creyente, nacido de Él, nacido de Dios. Amén. 1 de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Ve? Los cristianos somos nacidos de Dios, por eso nos llamamos hijos de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha sido usted regenerado? Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Claramente dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no es que no peca, sino dice no practica el pecado. Hermanos, es interesante que no es como tal decir: oh, yo ya soy cristiano y vivo como una vida mundana y me comporto como un inconverso. Entonces hay mucho que dudar en eso. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Amén. Luego, hermanos, entonces vamos a ver en segundo lugar que el hombre necesita ser regenerado. El ser humano necesita ser regenerado. La Biblia dice en el Salmos 55:5, dice aquí: he aquí en maldad he sido formado. Hablando, en pecado he sido formado. Todos hemos sido formados o fuimos formados en pecado. Estamos hablando de que nuestros padres eran pecadores. Amén. De que nosotros nacimos de padres pecadores. ¿Ok? Entonces vemos aquí, hermanos, que por eso es que necesitamos ser, el hombre necesita ser regenerado. El hombre necesita nacer espiritualmente, porque nació físicamente muerto, podríamos decir espiritualmente muerto. ¿Okay? Y necesita ese nacimiento. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un pecador sin Cristo está muerto espiritualmente y necesita un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es pecador. Dice, ayer estuve hablando con una persona y me dijo: oye, ¿estás al 100% seguro de ir al cielo cuando mueras? Le dije. Y me dije: sí, voy al cielo. Es interesante. Me quedé hasta asombrado. Dije: me encontré un cristiano, un hijo de Dios aquí. Y luego me dice: a ver, luego la pregunta, le digo: ¿y por qué vas a ir al cielo? ¿Por qué tienes tanta seguridad que vas a ir al cielo? Y me dice: no, es que soy bueno, yo soy una persona muy buena, mira, soy aquí. Y comenzó a decirme un montón. Le digo: no, está mal, no sabe. Hermano, no hay nadie bueno. Romanos 12:1 dice: como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así es que por eso, hermano, el pecador necesita ser regenerado. El hombre nace espiritualmente muerto. Así es que necesita vida, necesita una regeneración, necesita un nacimiento nuevo. El hombre natural, hermano, no puede entender las cosas que son de Dios. Hoy nosotros venimos a la iglesia y estamos contentos aquí, pero hay gente allá afuera que dice: estos están locos. No, yo debería de andar allá, acá y allá. Y si usted piensa de esa manera, nada más vuelve a hacerse esa pregunta: ¿ha usted sido regenerado? Si a usted las cosas de Dios le parecen locura, como el ir a ganar almas, le parece que los que van a ganar almas están locos.
Si el diezmar le parece que están locos. Si el venir a la iglesia le parece que están locos. Si cualquier cosa que los cristianos practican para usted en su mente piensa que es algo loco practicarlo, entonces hay mucha duda de que usted haya sido regenerado. Amén. Porque la Biblia dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura. ¿Notó? Para él son locura. Entonces, entre la iglesia hay personas que probablemente piensan de que los cristianos practican o que están haciendo algo dentro de su más profunda, dentro de ellos piensan y se ríen y dicen, están locos. Si usted piensa así, necesita ser regenerado. Porque la Biblia dice aquí, hermanos, de que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Hermano, venimos a la iglesia, estamos emocionados cantando aquí, gloria a Dios y todo, qué bendición. ¿Sabe qué, hermano? Esa es obra de Dios en el corazón de nosotros, saber querer venir a la iglesia. Pero si dice, no, pues ya no. Hay gente que no quiere venir, no quiere, no entiende esto, no nos entiende, hermano. ¿Por qué? Porque naturalmente aún no han nacido de nuevo, no pueden entender eso. Amén. Ahora, otra cosa, es por eso nosotros los cristianos tenemos que ir un poco más allá. Amén. Teníamos invitados hoy, amén, hermanos. ¿Dónde están los invitados? Dice, ¿dónde están? ¿Sabe qué, hermano? Tenemos que irlos a traer. Dice la Biblia, fórzalos a entrar. Pero ¿cómo los vamos a forzar si algunos de ustedes ni vinieron a ganar almas ayer? Y algunos forzados vinieron a la iglesia hoy. Le dijo su esposa, tienes que ir, si no ya vas a ver. Dice, está bien, pues ahí voy. O le dijo su esposo a la esposa, tienes que ir. Pues está bien, ahí voy. O algunos de ustedes jóvenes a la fuerza vinieron. Mire, si así vino, ¿cómo vamos a poder traer a alguien de allá afuera? Amén, hermanos. Fuérzalos a entrar. Necesitamos forzarlos a entrar, hermano. ¿Por qué? Porque no entienden, aún no entienden. Pero una vez que son salvos van a querer, Dios va a comenzar a obrar en sus vidas como a usted. Dios está obrando en nuestras vidas y venimos ya voluntarios, contentos, alegres, venimos, estamos aquí. Amén, hermanos. El hombre natural nace en su primer nacimiento en forma física y con una naturaleza humana, y por lo tanto necesita un nuevo nacimiento para recibir una vida espiritual y una naturaleza divina. Eso fue lo que dijo el Señor a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo si quieres ir al cielo. Te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. En 2 de Pedro 1, 3, el 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, dice, de la naturaleza divina. Mire, hermano, nosotros llegamos a ser parte de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, una persona creyente, un hijo de Dios, ha participado de esa naturaleza divina, ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Hermano, usted hágase la pregunta, ¿ha nacido usted de nuevo? Y sabe, hermano, es necesario nacer de nuevo porque la santidad de Dios lo exige. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora,
Esto tenemos que explicarlo, porque algunos pentecostales creen y dicen, a veces usted les pregunta, ¿vas a ir al cielo? Y dice, sí. ¿Y por qué? Porque estoy viviendo una vida santa, dicen ellos. Okay. Porque estoy viviendo una vida apartada del pecado, por eso voy a ir al cielo. Okay. Eso es bueno. Okay. Eso es bueno, vivir una vida santa, apartada del pecado. Pero la santificación, hermanos, la santificación posicional sucede en el momento que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal. La santificación habla de una separación. ¿Okay? Dios nos separa para la gloria de Dios en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nos santifica, nos purifica, nos limpia, nos separa para la gloria de Dios. Y eso es a través del Señor Jesucristo. No es una obra humana que estamos haciendo. Amén, hermanos. Ahora, en tercer lugar, vemos que la naturaleza de la regeneración o nuevo nacimiento. La naturaleza de la regeneración o nuevo nacimiento es una obra de Dios cuando el hombre acepta lo que Cristo hizo. Es una obra de Dios cuando el hombre acepta lo que Cristo hizo por él. Por eso dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, no te habla de recibir, a los que creen en su nombre, habla de fe, les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es un proceso reformador de parte del hombre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermanos. Amén. Dice, hermanos, otros pasajes como por ejemplo Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice en el capítulo 2:8 también no es por obras, dice no por obras, hablando del bautismo, porque algunos dicen, hay otros dicen, vas a ir al cielo cuando mueras. Y dice, sí, ¿por qué? Ya me bauticé, dice. Bueno, momento, ¿cómo que ya te bautizaste? Sí, y están hablando del bautismo en agua, porque creen que el bautismo en agua quita pecados. ¿Sabe, hermano? El agua no te quita pecados. Si usted está pensando, yo ya me bauticé y por eso voy a ser salvo, pues estás equivocado, hermano. La única cosa que te quita y te limpia de pecados es la sangre de Jesucristo, cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal. El bautismo es un símbolo de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo que sucedió, ¿verdad?, internamente en nosotros. Es un tipo, es un símbolo. Amén. Pero algunos creen que por el bautismo van a ir al cielo. Amén. Bueno, hermanos, la naturaleza de la regeneración o nuevo nacimiento es una obra de Dios cuando el hombre acepta lo que Cristo hizo, nada más por fe en el Señor Jesucristo. Es una nueva creación en Cristo. Dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos crió, nos hizo una nueva naturaleza, nos dio una nueva naturaleza, nacimos de nuevo para buenas obras. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Y vamos a leer. Y aquí todas son hechas. Y vamos a leer. Así es que, hermano, vamos a leer. La naturaleza de la regeneración o nuevo nacimiento es una nueva creación en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, Dios nos hizo una nueva criatura.
Gloria a Dios por eso, hermano. Es un cambio de corazón. Es un cambio de corazón. Como Ezequiel 36, versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermano, dice, es un cambio de corazón. No está hablando de un corazón físico, está hablando de lo espiritual. Ahora, ya hemos visto entonces el significado de lo que es regeneración. También hemos visto la naturaleza de la regeneración o nuevo nacimiento. Vemos palabras en el Nuevo Testamento sobre de la regeneración. Y ahora vamos a ver, hermanos, los agentes del nuevo nacimiento. Lo que Dios usa para que una persona sea salva. Número 1, el Espíritu Santo. Mire, hermano, ahí en Juan 3 y el versículo 4 dice la palabra. Cuando el Señor Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, y Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nota, hermano, aquí dice del Espíritu. El Espíritu Santo es el agente de Dios. Es un agente que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, es una obra espiritual que hace para que se produzca esa regeneración. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Así es que tenemos el agente número 1, que es el Espíritu Santo, que nos convence. Oh, hermano, gloria a Dios. A veces decimos: oh, yo me gané uno, qué bendición, me gané uno. No te lo ganaste tú, hermano. Amén. Sí, Dios te usó a ti físicamente, pero realmente el que estaba convenciendo a ese pecador era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo convence al pecador de pecado, hermano. Amén, hermano. Así es que es la obra del Espíritu Santo ahí trabajando en el pecador. ¿Sabe? El día que usted se convirtió al Señor, hermano, era el Espíritu Santo convenciéndolo, diciéndole: tú eres un pecador. Tú necesitas, tú si no te arrepientes vas a ir al infierno. El Espíritu Santo diciéndole todo eso. Tú necesitas a Cristo. Y es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas, hermano. No es nuestra inteligencia, no son nuestras palabras, no es nuestra manera de hablar, no, es el Espíritu Santo el que obra en la vida de una persona. Y luego el versículo 5 también dice, vea usted qué dice, de ahí de capítulo 3 y versículo 5. Dice el Señor: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Note la palabra agua. El agua no se refiere al bautismo como algunos lo interpretan. El agua se refiere a la palabra de Dios. Es un tipo de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que el hombre nace. Es cuando, espiritualmente, es cuando la palabra es predicada, el Espíritu Santo convence al pecador y el creyente escucha la palabra de Dios y Dios obra a través de su palabra. ¿Se acuerdan cuando fue salva Lidia, hermanos? Dice que Pablo estaba predicando la palabra de Dios y Lidia que se quedó atenta. Dios abrió el corazón de Lidia escuchando la palabra.
y la palabra de Dios obró en el corazón de ella. Por eso es importante, hermano, estar atento a lo que la palabra de Dios dice, porque es ahí que Dios está obrando. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces el segundo agente, hermanos, el primero, ¿cuál es? Dijimos, hermanos, Espíritu Santo. El segundo, la palabra de Dios. Dios usa estos dos agentes. Ahora, el lado humano, hablando de nosotros humanamente, del ser humano, debe de haber arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento. Mateo 1:15 dice la palabra de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice, y creed en el evangelio. Arrepentidos, está hablando, cambien su manera de pensar. Ya dejen de pensar en su religión que los va a salvar. Ya dejen de pensar en sus buenas obras que los va a salvar. Crean en el Señor. Amén. Ese es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de pensar. Amén. También Pablo, vea en Hechos 20:21, dice la palabra de Dios, testificando a judíos, y él predicaba, y dice aquí que testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, dice, para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que un cristiano debe de hacer. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a dar el evangelio, hermanos. Les vamos a predicar a las personas y les vamos y debe de haber un arrepentimiento, una manera un cambio de mente en esas personas. Muchos de ellos están pensando, oh, soy católico y mi religión aquí, que me va a salvar mi religión y acá y allá. No, él necesita un arrepentimiento de eso. Y si usted está pensando todavía en su religión, usted necesita nacer de nuevo. Amén. Debe tener un arrepentimiento para con Dios y poner la fe en el Señor Jesucristo, que es el único que le va a salvar. Es más, en la religión bautista no salva, hermanos. Solamente la fe en el Señor Jesucristo puede salvar. Y luego, hermano, primero está el arrepentimiento y luego la fe depositada en Cristo, cuando el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, invita al pecador. Nuevamente les cito el texto donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Y como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecador necesita poner su fe en el Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Es por fe. Y el pecador necesita poner su fe en el Señor Jesucristo. Eso ha sido usted regenerado. Usted ha nacido de nuevo. Aún todavía si dice, pastor, yo creo que yo necesito nacer de nuevo, pues hermano, hay que arrepentirse y poner fe en el Señor Jesucristo y ser salvo, amén, antes que sea demasiado tarde. La regeneración del hombre, hermanos, es obra de Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo. Por medio de la fe en Él, Él nos salva. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a hacer una oración y
Vamos a hacer una invitación. Si alguien aquí dice, pastor, yo no estoy al 100% seguro, yo creo que necesito nacer de nuevo, pues hermano, hoy puede usted tomar la decisión. Todos con su rostro inclinado, vamos a orar. Y vamos a orar, hermanos. Y vamos Padre, a leer vengo delante de tu presencia, Señor. y vamos a leer Esta mañana he predicado y vamos a un grupo de leer, hermanos, Señor, y vamos a sobre leer la regeneración. y vamos Padre, y la verdad es que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, te pido que le salve, Señor, y que toque su corazón. Por favor, Señor. Probablemente hay alguien que duda de su salvación, que piensa que tal vez no ha nacido de nuevo y necesita nacer de nuevo. Te ruego, Señor, obra de una manera especial. Usted está aquí y dice, pastor, yo no estoy al 100% seguro de ir al cielo cuando muera. Yo necesito nacer de nuevo. Alguien aquí quisiera decir, no estoy convencido, quiero ser salvo. Probablemente todos son salvos, pero si hay alguien aquí, nadie sabe, solamente usted y Dios saben. Necesita nacer de nuevo, como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, aquel religioso, aquel hombre súper religioso, hombre muy capacitado, entendido en toda la ley. El Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. Podemos saber mucho de la Biblia, hermanos, podemos tener mucha religión, pero si no hemos nacido de nuevo, estamos perdidos. Alguien aquí, levante su mano. Padre que estás en los cielos, tú conoces a cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de ellos. Probablemente todos somos hijos suyos. La invitación se ha hecho, tu palabra se ha predicado y dejamos esa invitación en tus manos. Señor, por favor, siga bendiciendo el resto del tiempo que vamos a estar aquí, Señor, en la iglesia. Estamos agradecidos con usted. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén y amén. Hermanos, bueno, ya hemos concluido con nuestro primer servicio. Hoy vamos a tener nada más 2 servicios, hermanos. No vamos a tener 3 servicios como la escuela dominical y servicio regular. Vamos a comer ahorita, no sé si ya está la comida, no sé cómo está todo allá, hermanos. Entonces, ¿ya está todo listo, hermano? Ya está todo listo. Vamos a comer, hermanos, y luego tan pronto que terminamos de comer y todo eso, pues vamos a volver a reunirnos, vamos a hacer otro servicio y ya terminando, ahí cada quien nos vamos para la casa después de haber limpiado. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos contentos que usted, verdad, vino. Quédese a celebrar con nosotros. Vamos a comer y vamos a pasar un buen tiempo, hermanos. Si es que tenemos suficiente espacio, hermanos. Si es que Dios me los bendiga, y pasen buen tiempo, hermanos. Amén. Hermanos, sí, vamos a orar por la comida. Hermano, vamos a orar por la comida de una vez antes que salgan, hermano. Disculpen, hermano. Vamos a orar. Señor, bendice los alimentos, santifícalos, Señor, y permita que puedan ser un sustento para nuestro cuerpo el día de hoy. En Cristo Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Dios les bendiga.